Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de la regla de Bayes y la vamos a aplicar al caso del COVID-19. Antes de esto, es necesario revisar dos conceptos, el concepto de sensibilidad y el concepto de especificidad. Estos dos conceptos son importantes a la hora de determinar qué tan buenos son los test que se aplican para detectar COVID. Esos test también son Estos conceptos también son útiles a la hora de trabajar con sensores. Veamos entonces. Para ello vamos a recurrir a un artículo. Este artículo se encuentra disponible en internet, que se llama Interpretando los resultados del COVID. Y entonces como pueden ver cómo se define, la sensitividad, que dice es la proporción de pacientes con enfermedad que han sido testeados como positivos. Es decir, la rata de verdaderos positivos. Esa sería la definición de sensibilidad. Ahora podemos ir a la definición de especificidad, que dice que es la proporción de pacientes sin la enfermedad que han sido testeados como negativos. Esa es la definición. O en pocas palabras, corresponde a los verdaderos negativos. Lo que viene ahora es determinar en términos de probabilidad eso qué significa. La parte que está arriba, la de sensibilidad, corresponde a la probabilidad de que el test haya dado como positivo asumiendo que tiene COVID. De manera análoga, la especificidad corresponde a la probabilidad de que el test dé negativo asumiendo que no tiene COVID la persona. Los test que se realizan en Colombia son los test PCR. Estos test tienen un grado de sensibilidad y un grado de especificidad determinados. Si bien esos valores dependen de la forma en que se haga el test, es decir, es diferente, es diferente si usted está utilizando, digamos, la saliva o si usted está utilizando el hisopo. De una u otra forma, el test va a dar un valor diferente. Pero en líneas generales, los test tienen, digamos, en promedio, tienen una sensibilidad del 89% y una especificidad del 99%. Ahora, eso en términos de probabilidades sería 0.89 y 0.99 sería el valor. Una vez tenemos ya estos valores, ya después de que los tenemos, ya podemos ir y consignarlos a un diagrama de árbol para comprender mejor el principio que estamos aplicando. Ahora, hay dos opciones, que la persona tenga COVID o que la persona no tenga COVID. Luego de eso, si la persona tiene COVID, puede que el test dé positivo, pero también puede que el test dé negativo. Ahora, si la persona no tiene COVID, tal vez el test da positivo, tal vez da negativo. La sensibilidad en este caso correspondería a la rama que estamos indicando y sería la probabilidad de que el test dé positivo dado que tiene COVID y por lo tanto ahí es donde queda el 0.89. Ahora, es necesario poner, digamos, 0.11 porque en esa rama la sumatoria tiene que ser 1. Ahora, la especificidad dice la probabilidad de que el test es negativo asumiendo que no tiene COVID. Esa sería la especificidad. Y por lo tanto, la probabilidad de que el test de positivo dado que no tiene COVID sería de 0.01.
En ambos casos debe dar 1 la probabilidad. Esos dos eventos que acabo de marcar en verde corresponden a la evidencia, a la observación. La persona observa que el test da positivo y a partir de ahí es que nosotros queremos resolver la pregunta. ¿Qué pregunta nos interesa? Nos interesa la pregunta de que responda al hecho de si la persona realmente tiene COVID, habiendo dado como resultado que el test da positivo. Ya tenemos esa parte, pero ahí nos falta todavía llenar una parte de los valores de ese árbol, que sería la probabilidad de que tenga COVID y la probabilidad de que no tenga COVID. Aquí hay varias formas de hacerlo. Aquí vamos a utilizar una forma en la cual lo que hacemos es ingresar. Bueno, esta aplicación es una aplicación que está en internet disponible. Se ingresa la edad de un estudiante de probabilidades podría estar en los 20 años aproximadamente. Puede ser, por ejemplo, hispánica, blanco hispánico. Suponemos que no fuma, definitivamente no. Asumimos un índice de masa corporal de 21, asumiendo pues que no come demasiadas cosas nocivas para el organismo. Entonces nos da como resultado que esa probabilidad nos da del 12%. Esto es un valor aproximado, es un valor a priori y se determina utilizando esa aplicación. Ahora, esa aplicación es válida para Estados Unidos. Eso es un modelo para Estados Unidos. Solo que aquí pues queremos, esto es un jueguito, pero queremos darle cierta dosis de realidad. Entonces sería 0.12 por un lado y 0.88 por otro lado. Ya teniendo esto, ya podemos saltar a calcular la probabilidad, en este caso, de que tenga COVID, o sea, de que en efecto tenga COVID, dado que el test da positivo. En ese caso, desplegamos la fórmula de la regla de Bayes. Pues decimos que sería la probabilidad de que tenga COVID por la probabilidad de que dé positivo, dado que tuvo COVID. Aquí está descomponiendo la primera parte. En el denominador iría la probabilidad de la evidencia. Como ustedes recordarán, la probabilidad de la evidencia tiene dos partes, ya sea la probabilidad de que tenga COVID y el test resulte positivo, o la probabilidad de que no tenga COVID y el test resulte positivo, que serían las bolas en verde de la gráfica anterior. Más, aquí sería la probabilidad de que no tenga COVID por la probabilidad de que dé positivo, dado que no tiene COVID. Para ambos casos necesitamos es la probabilidad de test positivo. Eso es lo que estamos agregando. Lo que hacemos ahora es reemplazar valores. 0.12 por 0.89 dividido sobre 0.12 por 0.89 más 0.88 por 0.01 y seguimos operando. Nos quedaría en el numerador 0.168 y en el numerador 0.1156 y eso nos da un valor de 0.924, que en términos de porcentaje serían 92.4. O sea, ese 92.4 hay que tener en cuenta que se asumió, o sea, estamos diciendo, se observa que el test dio positivo. Además, la persona dice tener afectación en el pulmón. Y a partir de eso se encuentra que la probabilidad de que tenga COVID es del 92.4%. Conclusión: el hecho de tener una evidencia fuerte, como en este caso, que el test de COVID haya dado positivo y que además manifieste problemas en los pulmones, no implica que en efecto esa persona tenga COVID.